van a haber otros procesos formativos. Estos son procesos formativos un poquito más largos, con validación para el CPIP, ¿ya? Uno tiene que ver con el CFT estatal, el de la izquierda, ¿ya? Que refiere a innovación aplicada en educación técnica profesional. El CFT tiene intenciones de que es un módulo que ellos trabajan con los estudiantes, pero lo van a abordar en una etapa con los docentes, para en una segunda etapa poder articular con ellos, con los estudiantes, y refiere a soluciones innovadoras a problemáticas en contexto educativo tecnológico para desarrollar habilidades de resolución de problemas. Son 8 sesiones presenciales. Partiría el 31 de julio, si es que la situación sanitaria lo permite, o se harían las primeras sesiones en modalidad online y después en modalidad presencial. Es una beca por liceo, para los 33 liceos de la región. Entonces ustedes establezcan, reflexionen, qué docente TP es el más idóneo para asumir este cargo de liderazgo intermedio, porque puede ayudar a replicar estos procesos formativos en vuestros establecimientos, ¿ya? Y consideren que el curso es gratuito, se le reembolsará traslados hacia el CFT y incluye almuerzo, ¿ya? Son los días viernes, como separados quincenalmente. Después, el otro, el que está al lado derecho, es de la Fundación Chile Dual. Ustedes como equipo directivo ya participaron en la ruta de alternancia, los que estuvieron, un taller muy interesante, y entonces en este taller se profundiza eso ya al nivel de trabajo más en detalle, y está validado por el CPIP por si ustedes quieren postular a algunos de sus profesores o algún jefe UTP quiere tomar este curso. Desde ya están abiertas las postulaciones. Es con postulaciones en ese caso. ¿Ya? Y para postularte, ¿sí? Tengo una consulta en relación a esta de formación por alternancia. ¿Sí? La verdad es que las docentes de la especialidad de párvulos quieren postular junto a Alex, que es el UTP. Perfecto. Pero como en las bases dice que es solo una dupla. Pero ambas profesoras quieren participar. ¿Se puede postular de esa manera o tiene que ser solo dos? Según lo que conversábamos con José Amesti de Chile Dual, es que habían pensado en duplas para que las duplas puedan replicar en los liceos, y tienen un cupo acotado, porque este taller lo hacen a nivel nacional. Entonces es de cierta forma para poder acotar y dar más opciones a más liceos. Ok. ¿Ya? Entonces ahí vean alguna forma de ver quién se prioriza. Ok, vale, gracias. O lo tiran al cachipún. Bien. Tengo una duda respecto de lo anterior, puedo preguntar, habla Miroslava acá del Liceo Bicentenario Ricardo Fenner. La postulación para el curso Formación por Alternancia, ¿se refiere solamente a los establecimientos que tienen formación dual? No, Miroslava. Acaba de cambiar el decreto de alternancia, se eliminó la exclusividad de lo dual, y ahora la alternancia es mucho más amplia, es mucho más flexible e integra otras posibilidades, como pasantías de menor tiempo, ¿sí? Con distintas instituciones. Entonces, ahora ya es más factible hacer alternancias, y de hecho este taller incluye el abordaje de esas opciones. Perfecto. Ya, gracias. Ya, no hay problema. Ya, esos eran los avisos de utilidad pública, espero que les hayan orientado respecto de los procesos formativos que se vienen. Y ahora ya de lleno a saber primero cómo llegamos a esta jornada. Es día viernes, los cuerpos lo saben, y hay ajetreo en nuestro cuerpo, pero también en nuestras emociones. Entonces queríamos saber cómo llegan y cuáles son sus expectativas para este taller que refiere a la integración curricular TP y con formación general. Entonces les queríamos pedir que ingresen a menti.com
en su celular o otra ventana de su computador y escriben ese código que aparece ahí y por favor escriban las dos preguntas en una. O sea, respondan las dos. ¿Cómo llegan en una primera parte? Y después cuáles son sus expectativas. ¿Ya? Nos vamos a dar 5 minutitos para que puedan entrar a Menti y contestar cómo llegan y sus expectativas sobre este taller. Entonces, www.menti.com, el código 85540. Yo voy a dejar de compartir esto para ir a Menti a ver qué resultados están saliendo. ¿Ya? Ya tenemos 40 personas en el taller de hoy. Menti, acá. Estoy presentando, y ahí aparece la primera respuesta. Arriba, para los que aún no ponen el código, dice la dirección, www.menti.com, y el código, 85540. La primera persona dice motivada, la expectativa es que sea un aprendizaje aplicable al contexto del liceo. Hay otra persona que está cansado y esperando adquirir herramientas aplicables en mi colegio. Invitación por correo electrónico y mi expectativa es conocer... No se ve el Menti, Humberto. Ay. Disculpen. Gracias por el aviso, compañera. Ahora sí. Invitación por correo y mis expectativas es conocer la importancia de la articulación entre formación TP y formación general para motivar a los demás docentes para realizar esta tarea. Súper, buenísimo. Creo lo voy a anotar porque en la introducción lo podemos ver. Con claridad en lo que trabajaremos hoy, ya lo estamos implementando en nuestro liceo. Excelente. Entonces, después le vamos a hacer una pregunta al respecto. Buenos días. Solo escuchar y desde ahí aportar. Bueno. Por correo y poder... ¿Cómo llega? Perfecto. Quizás no me expliqué bien el cómo llegas, porque hay una invitación por correo y ahora por correo. Perfecto. La pregunta de cómo llegas es cómo estamos de estado de ánimo y de cansancio. ¿Sí? ¿Cómo llegas a la jornada de hoy con tu cuerpito y con tu espíritu? Poder trabajar con los docentes con claridad. Expectativa de informarme para comunicar a mis colegas sobre la articulación entre asignaturas TP y general. Vincular general con TP ha sido siempre un desafío para nuestro liceo. Por lo tanto, llego con tremendas expectativas para aprender. Buenísimo. Ya hay 14 respuestas. Voy a bajar un poquito a ver si hay alguna otra. 1, 2, 3. No veo las otras. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ahí puedo bajar. Bien, dice, pero la reunión de 2 horas y media me parece muy larga. Vamos a intentar hacer las 2 horas entonces, colega. Colocamos 2 horas y media porque a veces entre las interacciones y las reflexiones se nos alarga un poquito. ¿Ya? Vamos a tratar de ajustarnos las 2 horas. Llego optimista y motivada. Mis expectativas son aprender y poder aplicarlo con los colegas para entregar un mejor y claro aprendizaje a mis estudiantes. Con expectativas de aprender y replicar. Ansias de fortalecer el trabajo en nuestros liceos. Invitación recibida por correo. Quiero unirme al trabajo que están sugiriendo con motivación. Espero recibir lineamientos nuevos para el trabajo TP en mi liceo. Buenísimo. Ya tenemos 17 preguntas. Si hay alguien que falta, les pedimos que mientras avanzamos, coloquen ese el código 85540 en menti.com y pueden responder. ¿Ya? Yo voy a dejar de compartir para comenzar con las... Ok, estábamos aquí. Ok, entonces para comenzar la jornada, nos gustaría preguntarles, colegas,
hay alguno que ya colocó, que ya estaban haciendo ese desafío en su colegio, y conversábamos como equipo en el momento que diseñábamos el taller, que es probable que dentro de los 33 liceos de la región, claro, varios, y de hecho lo hemos conversado con algunos profesores, varios ya están haciendo este esfuerzo. Entonces queríamos abrir la palabra a quienes quieran compartir cómo han desarrollado la integración curricular de formación general y diferenciada ATP en sus establecimientos. ¿Cuáles han sido las experiencias que han tenido? Si nos pueden comentar abiertamente, pidan la palabra, o sea, activen su micrófono y comentarlo, o los que quieran también por chat, en la parte de abajo, pueden escribir cómo lo están implementando sus colegios. Entonces, desde ya, la palabra dada, si alguien la quiere tomar. Ay, perdón. Acá Humberto. ¿Verónica? Sí. Ah, Verónica, perdón. Verónica, sí. Bueno, hola a todos, ya no lo había saludado a todos. Hola, soy del Liceo People Help People de Panguipulli. Perfecto. Yo soy la coordinadora de la especialidad de gastronomía, y hace un mes estamos trabajando una BP por medio de una herramienta que se llama Portafolio. Y acá en esta herramienta que es Portafolio, trabajamos directamente con lenguaje. Como es un proyecto, nosotros vamos trabajando con módulos. Ya ahora iniciamos con el tercer módulo. Integramos todas las asignaturas técnicas y estamos integrando, hasta el momento hemos integrado matemáticas, historia, lenguaje, como lo dije, inglés, y pretendemos también seguir avanzando con la integración de la otra asignatura, ¿cierto?, de plan general. La verdad es que ha sido un trabajo bastante arduo, con hartas horas de dedicación, debido a todo lo que estamos viviendo hoy en día, sobre todo en el tema de conectividad y motivación con los estudiantes. Es un trabajo que hay que estar planificado, muy claro para los estudiantes, y motivándolo todos los días, estando con ellos, acompañándolo, utilizando todos los medios que sean necesarios. Y la verdad es que al inicio teníamos varias dudas si iba a resultar, pero de momento ha sido todo un éxito, porque ya hemos tenido, ¿cierto?, la retroalimentación de 2 módulos anteriores, y ahora vamos a iniciar el tercero. Así que estamos súper contentos con aquello, porque ya llevamos un avance en lo que se viene en el fondo. Perfecto. Así que eso sería un poquito la experiencia. Verónica, y una consulta: cuando te refieres a módulos, ¿te refieres a módulos de la especialidad de gastronomía o módulos de aprendizaje? No, módulo de la especialidad de gastronomía, en donde se integran las asignaturas en el fondo de plan general. Perfecto. Y una última consulta: ¿en qué momentos hacen la planificación integrada entre el módulo de la gastronomía con los colegas de lenguaje, matemáticas, lenguaje, historia? Ya, lo que pasa es que nuestra especialidad se dividió en 2. Todas las asignaturas que son de servicio, por decirlo así, ya, y servicio y bar, y todas las especialidades que son netamente de cocina. Entonces, cada 15 días nosotros vamos trabajando un módulo. Comenzamos cada 15 días un módulo de servicio y bar, luego el segundo módulo fue de cocina, y el tercero ahora le toca nuevamente a servicio. Entonces, hay 15 días de planificación y de retroalimentación de los muchachos por cada uno de los módulos. Perfecto. Y en esos 15 días, evidentemente, el trabajo es coordinado vía reunión Zoom, ¿cierto?, por correo con los colegas. Y la verdad que en nuestro colegio tenemos bastante buena disposición, ¿cierto?, de los colegas del otro plan, y un buen liderazgo en UTP, entonces es fácil poder trabajarlo. Perfecto. Entonces, van alternando módulos. De esa manera tienen mayor tiempo de planificación mientras están planificando un módulo, unos profesores, y después otro. ¿Sí van haciendo una alternancia? ¿O siempre son los mismos profesores abordando ese módulo? No, hay alternancia, se dividió el equipo. Entonces así le baja un poquito la carga de presión a los profes y de planificación.
O sea, Claro, y de en el fondo implementación. hay 15 días para planificar y en esos 15 días también hay una semana que es de retroalimentación del módulo que terminó con los estudiantes, porque eso también es lo que Perfecto, estamos implementando. buenísimo. Sí tiene que haber una instancia de retroalimentación de todas maneras con este tipo de trabajo. Perfecto, súper buen ejemplo, Verónica, y felicitaciones por la articulación. Muchas gracias. ¿Qué otro liceo está haciendo ese esfuerzo? Y puede ser desde otras formas, porque posibilidades hay muchas. Entonces, si algún otro colegio quisiera compartir, aquí por chat parece que han habido unos chats, los colegas de 2020, cuando hay un chat, lo pueden, porque yo no lo veo bien haciendo... estoy revisando el chat. Aquí dice, para el curso de alternancia, el compromiso del sostenedor debe ser jefe DAM o pues... Ah, ya. Ah, no hay pregunta. Vale. Vanessa tenía una palabra, parece. Vanessa, Sí, Vanessa, ¿quieres compartir el ejemplo de tu liceo? sí. Buenos días a todos. Buenos La días. verdad es que ¿De qué liceo eres? del Liceo Padre Alcuino de Malalhue. Perfecto. La verdad es que nosotros hemos estado, bueno, iniciamos articulando formación general con especialidades, pero luego vimos la necesidad de articular los módulos por especialidades, ya que somos un liceo de formación dual y estamos como bien al debe con la parte empresa, por lo tanto decidimos ir articulando los módulos, ir trabajando de a 2 o 3 módulos y entregando actividades para los estudiantes y que ellos puedan ir avanzando en esta parte que les está faltando en el fondo. Ajá. O sea, lo que están articulando a distancia son 2 o 3 módulos a la semana, módulos de las Exacto. especialidades. Sí, de esa forma. Y eso lo articulan con formación general. La idea ahora, por eso igual me interesaba mucho estar en este curso, es poder articular formación general con módulos, porque lo estábamos haciendo solamente las especialidades y formación general hacía, por ejemplo, historia con lenguaje o matemática con ciencia. Se fundían historia con lenguaje y matemáticas con ciencia. Exacto. Y al mismo tiempo hacen 2 o 3 módulos a la semana. Exacto. Y te puedo hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo ha estado la interacción con los estudiantes? ¿Han logrado resolver los desafíos de esa intensidad a distancia? La verdad es que ha costado bastante porque nuestros estudiantes son la mayoría de lugares rurales donde no tienen conectividad. Entonces hemos tratado de abarcar repartiendo a través del furgón escolar, a través de WhatsApp, enviamos material con videos explicativos para que ellos puedan ir entendiendo más y de esa forma lo hemos trabajado, porque WhatsApp tiene todo el mundo y esa es la única forma que nos ha permitido llegar a ellos más fácil. Ok, muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, Vanessa. Está súper interesante el ejemplo porque nos va a permitir también abordar una pregunta, unas expectativas que salían al inicio de cuál es la importancia de hacer este ejercicio de integración curricular. Hola, don Humberto. Catherine. Aquí Dale. Catherine del Liceo Puyinque. Bueno, como liceo, ahora como somos bicentenario, tuvimos que postular evidencias de articulación entre la formación general y la formación TP. Teníamos actividades articuladas y de hecho ya siendo bicentenarios debemos mantener este tipo de actividades. Lo hemos hecho con APP, con diferentes estrategias. Pero una de las primeras estrategias que utilizamos para poder articular es que a principio de año todos los docentes TP presenten a todos los docentes qué es lo que hacen en las especialidades. Esto es decir, que lo llevan al terreno in situ, ya sea en agropecuaria lo llevan al fondo de Quilaco,
a la lechería, a los huertos, al taller de mecánica o al taller de construcción, en donde los profesores de especialidad les explican qué es lo que ven, qué es lo que necesitan de la colaboración de los profesores de la formación general, en matemática, en lenguaje, en inglés, etc. Y les dicen, esto es lo que yo necesito como conocimiento previo para que el estudiante pueda realizar la especialidad. Y los docentes, por su parte, deben comprometerse a apoyar los objetivos que ellos necesitan desarrollar. Después viene la instancia en donde ellos trabajan colaborativamente, pero este año no se pudo dar porque llegamos a la presentación de agropecuaria nomás, por el tema de la pandemia. Pero siempre he tenido la duda en qué es lo que hay que articular. Si el instrumento, por ejemplo, no sé, si hay una articulación de un informe, el cuerpo del informe lo hace el departamento de lenguaje, y ese mismo cuerpo de informe se desarrolla en una especialidad en un tema X. O el objetivo de aprendizaje del lenguaje y de la especialidad. Ya, perfecto. Por ejemplo, no sé, articular la pauta o la rúbrica para una disertación. Pero ahí se está articulando una pauta o una rúbrica, pero no el objetivo de aprendizaje de cada una de la asignatura y del módulo de especialidad. Ese siempre Perfecto. ha sido Excelente. Qué bueno que, primero, Catherine, agradecido por el ejemplo que diste, porque nosotros con el equipo que está acá presente establecimos qué elementos, ejemplos podrían servir, y el ejemplo que acabas de dar, que que los profesores TP expliquen los desafíos de la especialidad, y en el caso que se pueda dar presencialmente, llevarlos al taller o quizás también se pueda hacer a distancia, pero que sea articulado el espacio donde el profesor TP comenta los desafíos de la especialidad y cuáles son los aprendizajes previos de otras asignaturas que sería muy importante desarrollar. Es una súper buena entrada. Es una súper buena entrada para hacer articulación institucional, así que felicitarlo y también decir que lo vamos a anotar como ejemplo porque es muy, muy positivo. Muchas gracias. Otro, respecto a tu duda, esperamos que durante este taller te quede claro qué es lo que se articula o cuál es la lógica que está detrás para hacer esa articulación. Lo voy a dejar abierto porque lo vamos a abordar en el taller, ¿vale? Humberto. Sí, señora Marta, denos su ejemplo y con su ejemplo ya de lleno nos vamos al contenido. Mira, es que más que el ejemplo, estoy un poco preocupada porque los objetivos de aprendizaje priorizados que tienen las especialidades, o sea, en este caso hay un módulo que está robustecido con este hacer, pero quedaron a lo mejor las necesidades de articularse están ahí primero y luego buscar alianzas con la formación general, porque esto de los priorizados lo tenemos que hacer este y el otro año, y yo veo que ahí en la formación TP como que quedó demasiado amplio. Entonces da la idea que hay unos que se nombran incluso dentro de, como que hace referencia y inferencialmente uno puede decir, por ahí hay algo, pero yo creo que habría que hacer primero un trabajo a nivel de TP, con los módulos TP, con los objetivos priorizados, y luego buscar una actividad común para que tributen también desde el área del inglés, no sé, buscar aliados con el lenguaje, historia, en fin, ¿te acuerdas? Claro. Una cosa así. Lo veo como más necesario ahora. Exacto. Ahora, de hecho, eso es como, aquí lo vamos a intentar abordar justamente desde el contexto que estamos viviendo, hizo que la unidad de currículum y evaluación hiciera del ministerio una propuesta de priorización curricular, tanto en las asignaturas de formación general como en las DTP. Entonces, en el taller vamos, como primer punto, queríamos comentarles de esa priorización curricular. Porque lo que está detrás de esta priorización es que como país estamos viviendo una crisis tan grande
y que seguramente ustedes lo perciben con sus comunidades escolares muy nítidamente, no están las condiciones para abordar el currículum de manera completa. De hecho, ya era cuestionado desde pedagógicamente lo extenso que son los currículums. Entonces, esto que ocurre acá es un hito histórico, donde el ministerio lo que hace es decir, del 100% del currículum, vamos a darle una propuesta de la priorización del 40% del currículum. ¿Ya? ¿Y cuáles son los criterios que están detrás de esa priorización? Es que escoger los objetivos imprescindibles, ¿ya? En todos los casos, y también en el caso de la priorización TP, y en un segundo nivel de criterios de selección son los criterios o sea, los aprendizajes que resultan ser integradores y significativos, ¿ya? Esta priorización está descargable del currículum en línea y también se las enviamos por correo a todos los que están presentes. Si hay alguno que, por alguna razón, está en este taller y no le ha llegado esa priorización, coméntelo por chat para que nuestra compañera Soledad se los pueda reenviar. Esos criterios que están ahí puestos es algo que sería importante y reflexionar pedagógicamente para revisar si esa priorización que plantea como propuesta la UCE les hace sentido en su territorio, en su comunidad educativa, con las competencias que tienen en sus liceos, con la infraestructura que tengan su liceo. Tienen que evaluar si esa priorización les hace sentido, ¿ya? Entonces, esta priorización tiene un impacto para este año 2020, pero también para el año 2021, que los coletazos de la pandemia va a continuar hasta el año siguiente. Y la idea es proyectar el proceso de aprendizaje de los estudiantes para este año y al siguiente. Hacer como una integración del abordaje del currículum de manera priorizada y durante estos 2 años. En este sentido, lo más urgente y complejo es cómo asegurarnos de los más prioritarios para los estudiantes de cuarto medio, que solo les queda este tiempo. ¿Ya? Y lo otro es que los colegios tienen la autonomía para la implementación y en ese sentido, y para poder asumir la priorización curricular, es muy importante, y aquí empieza a decantar la importancia de la integración de la formación general con la curricular, es que para lograrla es importantísimo lograr el trabajo colaborativo de los docentes técnicos con los de formación general. Ya lo planteaba una de las profesoras, que cuando son demasiados los desafíos de aprendizaje que intentamos movilizar a distancia, desde las distintas asignaturas y desde los módulos, los estudiantes muchas veces se ven sobrepasados porque no están las condiciones para que, vía remota, tratar de abordar todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el primer caso, donde son que el liceo People, ¿cierto?, nos decía que eran los módulos los que estaban movilizando las asignaturas, es esa priorización la que nos podría dar una posibilidad de actuar a distancia, ¿ya? Una priorización muy, muy fundamental y que integre las mismas priorizaciones de las otras asignaturas. Y acá, para los que, como somos acá presentes, los que están presentes acá son de equipos directivos, hay un tema importante acá, que tiene que ver cómo egresan después los estudiantes o cómo terminan el año para pasar de curso, es que sus reglamentos de evaluación son la ley de su establecimiento. Y esos reglamentos de evaluación, ¿sí?, en este momento de pandemia se han descontextualizado de manera inmediata. ¿Por qué? Porque ya no están las condiciones, por ejemplo, para pedirle que en matemáticas tengan 6 notas, si es que en el reglamento lo piden, o etcétera. Se hace muy complejo cumplir eso,
y entonces el reglamento de evaluación ustedes les tendrían que dar una vuelta y ajustarlo para que sea pertinente en época de pandemia. ¿Sí? En este caso, estos reglamentos de evaluación están anclados a la... Ay, se me olvida el 67, al decreto 67. El decreto 67, como hay un artículo que entiendo que es el 9º o el 10º, habla sobre que es el único, o sea, la única exigencia, o sea, podrían llegar a exigirse solo una calificación anual. El cómo llegan a esa calificación anual, ustedes la pueden hacer en una sumatoria de evaluaciones formativas y que llegan a una calificación final anual. Esa es la exigencia mínima que pide el decreto 67, entonces, son los reglamentos de evaluación autónomos internos los que tienen que ser modificados para que sean más flexibles. Pero la ley lo faculta incluso para pedir solo una calificación por asignatura de formación general o por módulos TP. ¿Sí? Eso es muy importante abordarlo porque les va a dar claridad de cómo comunicárselos a los estudiantes, cómo organizarse con los colegas, cómo bajar la presión a los colegas de que tengo que generar notas, porque es una regla autoimpuesta y también puede ser autotransformada, ¿sí? Entonces, ojo ahí para que ese reglamento de evaluación sea simplificado. Ok. ¿Y qué otra cosa importante nos dice la priorización UCE? Que los aprendizajes genéricos de la formación TP no se disminuyeron, son los mismos 12 de todas las especialidades. Y no se tocan porque tienen que ver con competencias claves del siglo XXI y con competencias claves del ámbito laboral, ¿ya? Entonces ahí ya hay una pista importante de cómo hacer articulación. Los objetivos genéricos tienen una gran importancia de cómo hacer articulación. Y por último, los objetivos que resulten priorizados por ustedes, los objetivos de especialidad o de asignatura, es importante que se vinculen entonces con los objetivos genéricos como tope máximo 3 se recomienda, ¿sí? Una última pregunta muy clave sobre esta priorización UCE. ¿Esta priorización es obligatoria? No, no es obligatoria. Lo que mandata son las bases curriculares, no esta priorización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que abordar esa priorización para reflexionar si esa priorización de la UCE les hace sentido. Si no les hace sentido, ustedes seleccionen los objetivos de aprendizaje que sí les haga sentido. Tienen el derecho y probablemente el deber de asumir esa priorización en función de sus contextos, porque esta priorización la hacen desde Santiago, con una realidad genérica, pero puede ser que esa priorización no tenga ningún sentido en su comunidad educativa, por distintos motivos. Profesora Marta, ¿usted la vi que levantó la mano? Sí, lo que pasa, Humberto, es que nos llegó también teniendo claro esto que usted plantea de que es una propuesta, pero sin embargo, desde la información que llegó con respecto a la PSU, para este año y para el próximo, esta prueba transitoria va a considerar los objetivos priorizados. Entonces, sí, si bien somos TP, pero igual con el PAS estamos trabajando en un importante número de estudiantes que superan los 300 acá, ¿cómo se llama? El caso de nuestro colegio, y estamos, o sea, siempre no podemos dejar de pensar que ellos quieren, ¿cómo se llama? Muy buena acotación, sí. Es importante precisar que, claro, estamos hablando fundamentalmente con el foco TP. El foco TP no se mide en la PSU, entonces son la priorización curricular TP, ¿sí? Ustedes pueden utilizar la priorización UCE o definir otra, ¿ya? En el caso de la formación general para los estudiantes en los liceos que son, que también den la modalidad científico-humanista, evidentemente tiene esa estrategia porque va a estar vinculada a la PSU para los estudiantes de cuarto medio, darle prioridad a esos objetivos.
de aprendizaje, ¿ya? ¿Te puedo decir de nuevo algo, lo último? Ya Sí. no, después me voy a callar. Me preocupa cuando, o sea, se dice el resto de las asignaturas, esto llegó el día 18 de mayo, el resto de las asignaturas, ya, o sea, las que no tienen objetivos priorizados, incluidas los módulos TP que no vinieron todos, vinieron como así como una cosa, un solo conglomerado, pero no está especificado. Uno, como te decía antes, uno se da cuenta, esto tiene que ver con el módulo de preparación de alimentos de baja complejidad, por ejemplo. Ya. Entonces uno va viendo ahí. Pero hay módulos que simplemente no están representados para nada en los objetivos priorizados. Pero dice, el resto de las asignaturas mantienen la totalidad de sus objetivos y se entregará autonomía para que los docentes implementen tomando en cuenta las posibilidades de interdisciplinariedad. Entonces, por eso yo te decía que sin dejar de lado lo que ustedes tienen como futuro técnico de articularnos con la parte de formación general, trabajemos también al mismo tiempo, en paralelo, con articularnos con los módulos, que podamos ahí hacer algo, porque me preocupa claro, ese asunto. Sí. Profesora Marta, este diálogo tiene foco TP y tiene foco con los módulos. Ese es el eje articulador. Lo vamos a proponer como eje articulador, los módulos de especialidad. Mire. Gracias. Ya. Entonces, frente a este desafío, y lo hemos conversado con los profesores que han estado participando en los nodos, está este desafío de cómo abordar este currículum sin morir en el intento, ¿no? Cómo desde los docentes domina el currículum y no es el currículum que domina al docente, ¿sí? Al punto de perder de vista lo importante que son los niños, ¿no? Entonces, para eso vamos a dar algunas pistas para entrar de lleno a un proceso práctico. Acá está lo que plantea la señora Marta. Es que para hacer esta priorización curricular y poder integrar las asignaturas del plan común, ¿ya? Ahí están representadas las asignaturas del plan común actual, es que en sus liceos, sobre todo no en los polivalentes que tienen la asignatura científico-humanista, sino en los que tienen las carreras técnicas, sobre todo es el horizonte educativo, lo TP. Los estudiantes que ingresan a los liceos técnicos pensando en que cuarto medio van a salir con una carrera de nivel medio, ese es su proyecto. Entonces, el eje articulador, una pista, es que sea el plan de formación diferenciado el eje articulador de todo lo otro. ¿Ya? Y esta es una primera pista para poder abordar, sobre todo en periodos a distancia, donde los niños tienen muy poquitas herramientas para abordar procesos de aprendizaje solos, o quizás no tienen buena conexión, o no tienen todos computadores en la familia y se lo tienen que compartir con el hermano. O sea, no le podemos exigir a los estudiantes que intenten lograr las asignaturas fragmentadamente, ¿sí? Esto ya era un desafío para la escuela antes de la pandemia, y quizás la pandemia lo que hizo fue acelerar una transformación que probablemente es muy pertinente para estos tiempos en el de la institución escolar. Es hacer procesos integrados de aprendizaje, ¿ya? Otra segunda pista que hemos trabajado con los docentes en los módulos formativos TP, es que otra pista es la planificación invertida o diseño invertido, donde se aclaran harto la duda de diseño de aprendizaje. ¿Por qué? Porque el diseño invertido plantea que lo primero que defino es el objetivo de aprendizaje que quiero promover, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que espero que aprendan los estudiantes? ¿Sí? Ese es el primer foco. Si se fijan en la priorización curricular, la UCE lo que prioriza son objetivos de aprendizaje, no módulos. ¿Por qué? Porque los objetivos de aprendizaje, estoy hablando de TP,
están en más de un módulo muchas veces, ¿ya? Entonces lo que hace es priorizar objetivos de aprendizaje. En este sentido, en la planificación invertida, yo defino entonces el objetivo de aprendizaje y lo que sigue es imaginar de qué forma yo voy a evidenciar palpablemente, concretamente, cómo los estudiantes lograron ese objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, el segundo paso en el diseño invertido es determinar cuáles van a ser mis criterios de logro, de éxito o de desempeño, lo que podríamos llamar como diseñar la evaluación. ¿Cómo voy a saber yo que el estudiante lo logró? Hacer el aprendizaje visible. Ese es el segundo paso. Y una vez que ya sé qué es lo que quiero y cómo lo voy a observar en el estudiante para saber que lo logró, diseño los procesos de aprendizaje o la planeación de la secuencia de actividades que le voy a proponer al estudiante o de desafío para que lo logre. ¿Ya? Dicho eso, como segunda pista, entonces acá tenemos los planes, los programas de estudio, como de ejemplo ocupamos el de telecomunicaciones. Dentro de ellos aparecen los perfiles de egreso y se fijan, acá hay otra pista para hacer la integración con las asignaturas de formación general. Transversalmente aparecen los objetivos genéricos, dice, por ejemplo, el primero, comunicarse oralmente y por escrito y claridad. La segunda, leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo. Si se fijan, eso es fuertemente vinculado con el lenguaje. Entonces, eso ya transversalmente, ese objetivo genérico le puedo pedir a los docentes de lenguaje que su foco de trabajo en los proyectos TP tiene que ser el apoyar al docente TP en que el estudiante pueda comunicarse oral y escrito con claridad en el desafío que le planteen, o leer y utilizar tipos de texto que sean pertinentes en el módulo. Trabajar eficazmente en equipo aparece acá. A distancia, muy pertinente pedirles elaborar desafíos a los estudiantes que no sean de manera independiente, sino que sea articulado con los estudiantes, con otros compañeros. Manejar tecnologías de información, la misma situación lo amerita, lo propende, o emprender iniciativas útiles en el lugar de trabajo. Prevenir situaciones de riesgo, en el caso de pandemia, por ejemplo, viene muy bien. Tomar decisiones financieras, por ejemplo, puede estar asociada a procesos de emprendimiento y matemática. Ok. Luego de los objetivos de aprendizaje, en los planes aparecen, generalmente son 10 por especialidad, y de eso la U se priorizó 3 o 4. En algunos casos priorizó hasta el 30%. ¿Ya? Entonces, estos módulos, propiamente tal, ahora habría que como dejarlos en segundo plano y primero pasar al objetivo de aprendizaje, y una vez del objetivo de aprendizaje vincular a qué módulos o están presentes en ese objetivo de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, en los planes aparece el módulo y el objetivo de aprendizaje vinculado a él, y posteriormente los aprendizajes esperados vinculados a objetivo de aprendizaje. Esa es la secuencia, ¿ya? Entonces, si avanzamos en el mismo programa, luego hay un foco en que los aprendizajes esperados están asociados a criterios de evaluación. Y aquí hacemos el anclaje con la planificación inversa. Cuando ustedes definan un objetivo de aprendizaje, por ejemplo, el que aparece ahí, en el módulo 1, leer y utilizar esquemas y proyectos, ¿ya? Lenguaje simbólico asociado a las operaciones de montaje y mantenimiento de redes de telecomunicaciones, si fuese ese el ejemplo, tiene asociado estos 3 aprendizajes esperados. Y entonces, aparecen dentro del mismo programa de estudio el aprendizaje esperado asociado a criterios de evaluación. Entonces, a modo de resumen, si en la planificación invertida yo defino un OA,
después me voy al plan y identifico los criterios de evaluación que están asociados a él. ¿Sí? Y aparte, hacen recomendaciones que ustedes pueden considerarlas o incluso incorporarle otros objetivos genéricos. Por ejemplo, acá, el criterio de evaluación de interpreta diagramas y documentación técnica está asociada con el objetivo genérico B, que era como expresarse oralmente. ¿Sí? Y así ustedes podrían ver si hay alguno de estos procesos que se vincula con algún otro objetivo genérico. Pero ese anclaje está en los programas. Entonces lo que vamos a hacer en el ejercicio es hacer una planificación invertida como ejercicio genérico y identificar cómo podríamos abordar esta priorización UCE. Y ya como a modo último, aparecen incluso ejemplos de actividades de aprendizaje vinculado a aprendizaje de experiencia. Ok. No sé si hay no sé si hay algún comentario hasta ahora, pregunta, pero mientras ustedes me avisan, compañeros de 2020, si hay algo. Respecto a el primer ejemplo, aparece un criterio de evaluación. Y un criterio de evaluación tiene, por ejemplo, dice el primero, ejecuta tareas administrativas para atraer postulantes al puesto de trabajo según el tipo de reclutamiento establecido por la jefatura y respetando la legislación vigente. Entonces, es un buen ejercicio ver que cada uno de esos elementos está separado por habilidad, contenidos. Ahí está el ejemplo, cómo se divide ahí. Y también condiciones que tienen que ocurrir. ¿Ya? Entonces, en el primer ejemplo, que es un criterio de evaluación, está la habilidad de ejecutar tareas administrativas, está el contenido de atraer postulante al puesto de trabajo, y las condiciones que tenga que ser según el tipo de reclutamiento establecido por la jefatura y respetando la legislación vigente. ¿Ya? Eso mismo se puede hacer también con los objetivos de aprendizaje genéricos. ¿Ya? Habilidades, contenidos, condiciones. Ok. Y acá hay un ejemplo de la priorización UCE. El mismo ejercicio que estuvimos viendo en telecomunicaciones como ejemplo, pero esto ocurre en todas las especialidades. Y en el documento que les enviamos de la priorización UCE, están todas las especialidades con su priorización, y también les enviamos, por un correo de Soledad Delgado, también les enviamos las priorizaciones de lenguaje y matemáticas para este ejercicio, y por si no las tenían, las tengan. Acá en el ejemplo de telecomunicaciones, si se fijan, están la del nivel 1 que se consideraban imprescindibles, y las nivel 2 que eran las que eran integradoras. Entonces, ¿qué es lo que nos ha pasado en el trabajo con los docentes en los nodos que estamos fomentando en Futuro Técnico? Es que muchos docentes en distintas disciplinas consideran que la priorización UCE es muy buena. ¿Qué porcentaje? Más o menos la mitad. Y otra mitad considera que si bien es una buena priorización, han considerado que en sus contextos no son los más pertinentes. Entonces, recordando lo que nos plantea, lo que vimos al inicio, ustedes tienen la atribución de modificar el objetivo de aprendizaje priorizado. No se sientan que están faltando a la ley, ni que va a venir la superintendencia a castigarlos o a reprimirlos, ¿sí? Es que ustedes tienen el derecho de ocupar su criterio pedagógico y decir, en el caso de mi comunidad educativa, el OA priorizado por la UCE no es pertinente en estos momentos, y hay que buscar otro. ¿Sí? Esto nos ha pasado en el ejercicio pedagógico en los nodos, más o menos mitad y mitad. ¿Ya? Para que no lo ocupen como criterio, tengo que implementar la priorización UCE, porque no necesariamente. ¿Ya? Entonces, haciendo este mismo chequeo con la planificación invertida, paso 1, el qué. ¿Qué comprensión fundamental quiero que los niños aprendan? Entonces, para eso, ¿qué módulo se priorizará? Entonces, busco los OA que están priorizados por la UCE, lo cuestiono o priorizo otro. Y después visualizo los
aprendizajes esperados asociados a ATP y también los que puedan estar vinculados a otras asignaturas. ¿Ya? Aquí estamos respondiendo un poco a la expectativa de una de las colegas al inicio, de qué integrar. Entonces, se integran objetivos de aprendizaje, no con un afán de planificación, de tenerlo en una planificación, sino de integrar un proceso de aprendizaje con los estudiantes. Luego que defino el qué, el desempeño y producto. ¿Qué cosa me va a permitir ver, palpar, evidenciar que los estudiantes aprendieron ese objetivo de aprendizaje? Entonces, pienso en qué cosa los estudiantes digan, hagan, creen, escriban, evidencia que lo lograron. ¿Sí? Es un producto. Y en función de ese producto, lo vinculo a criterios de evaluación. Y por último, ya cuando tengo el qué, cómo quiero observarlo y cómo voy a evaluarlo, defino qué secuencia de aprendizajes voy a estimular con ellos para que vayan logrando ese desempeño esperado. Entonces, ¿qué aprende? ¿Cómo lo demuestra? ¿Sí? Y cómo lo desarrolla. Y por último, porque todo el ejercicio reflexivo que vimos aquí es un ejercicio pedagógico, es para el profesor, para la profesora. Pero para el diálogo con el estudiante, una vez que ya está definido el proyecto, el proceso, lo conversábamos con los colegas, el proceso que será de una semana, pero puede ser de 2 semanas, puede ser hasta de 3 semanas, el proceso de aprendizaje que ustedes diseñen. ¿Ya? En el caso del primer ejemplo que nos contó la profesora, lo hacen cada 2 semanas, van intercalando procesos de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, ese proceso de aprendizaje tiene que tener un correlato con el estudiante, cómo engancho con ellos. Entonces, la idea es, en la primera etapa, hacer una presentación que les permita observar el desafío, el motivarlo, ¿sí? Luego, en el diseño de estas, pues supongamos que son 2 semanas, ¿en qué momento o qué actividades voy a generar, tanto autónomas como de mi orientación pedagógica, para que vayan logrando ese desempeño o producto que esperamos ver al final? ¿Sí? Y por último, la claridad al estudiante de qué es lo que esperamos él logre al final. ¿Sí? También es aconsejable, sobre todo en los periodos, en las secuencias más largas, de semanas de un proyecto de aprendizaje más largo, poner algún producto intermedio que nos permita ir avanzando escalonadamente. Y la última pista, que tiene que ver con cómo se ha descubierto de qué procesos son los que permiten que los aprendizajes ocurran, tienen que ver con el protagonismo de los estudiantes y la actividad del estudiante. Entonces, si vemos los primeros ejemplos, leer, escuchar, ver y mirar, son más bien aprendizajes del orden pasivo, y hacia el último tienen que ver con aprendizajes más bien activos, el discutir con otros, el hacer algo concreto, o, por ejemplo, enseñarles a otros. Entonces, pedirles que en productos finales o intermedios los estudiantes expongan a sus compañeros de curso, le comenten los procesos, sus desafíos, qué le costó. Ese despliegue permite consolidar aprendizajes más que elementos más de orden pasivo, como responder una guía o leer un texto. Ok. Acá hay un ejemplo, pero me gustaría más darle un ejemplo vinculado a lo que vamos a hacer en el ejercicio práctico, que vamos a partir enseguida. Lo que vamos a hacer en el ejercicio práctico, y lo estuvimos trabajando con algunos colegas de ustedes, en los nodos que estamos organizando como Futuro Técnico, por sectores productivos, es este organizador gráfico que habla un poco de la estructura más general. Entonces, en 3 pasos está el qué primero, las comprensiones fundamentales. Entonces ahí habría que colocar
los objetivos de aprendizaje, sean de TP o sean de formación general. Entonces las preguntas es, ¿qué objetivo de aprendizaje está priorizado en mi especialidad? Sea por la UCE o sea por independientemente porque ustedes consideraron que era otro el más importante. ¿Y qué articulaciones con otras asignaturas son pertinentes con ese objetivo de aprendizaje? Entonces, vinculan objetivos de aprendizaje de un módulo y de una especialidad, o sea, una asignatura general. Luego que definen el qué, entonces van al desempeño o producto auténtico, donde usted puede diseñar lo que les gustaría ver al final con los estudiantes como producto final, que les evidencie que los estudiantes lograron el aprendizaje. Y algún producto intermedio si es que el proceso de aprendizaje supera la semana, por ejemplo. Y una vez definido eso, ¿qué experiencias de aprendizaje voy a ir generando para lograr ese desempeño esperado? ¿Sí? Proceso online, o cómo voy generando objetos de estudio que, si en caso de los estudiantes no pueden acceder vía online, hacerla de manera presencial, o pasarle un set orientador, pero voy viendo experiencias de aprendizaje que me permitan llegar al producto final. Como ejemplo, en el nodo de construcción, con los colegas de ETP, de construcción, quisimos colocar un ejemplo. Se demoraron en hacer esto como 15 minutos. Es probable que si los que estamos acá son mayoritariamente directores y jefes de UTP que no tengan la expertise del módulo técnico, no se preocupen. Vamos a hacer un ejercicio genérico para ver cómo es el proceso práctico de articulación, pero este es un orientador de qué es lo que hicieron. Nos juntamos de distintas especialidades de construcción y escogimos un objetivo de aprendizaje de instalaciones sanitarias. ¿Ya? Y acá les quiero hacer una precisión. Se eligió el objetivo 1, el OA1. ¿Ya? Leer y utilizar planos de redes de gas, agua y evacuación, identificando la simbología y las nomenclaturas, extrayendo información para realizar mediciones y controles de verificación de distintas magnitudes. Ese objetivo A1, queridos colegas, les comento que no era el priorizado por la UCE. Pero en el ejercicio de reflexión con los que estábamos ahí, se definió porque el que era priorizado por la UCE era referido a redes de agua, de gas, agua y evacuación, pero instalación. Era instalar las redes de agua, agua y evacuación. Entonces, como es de orden práctico, en esta contingencia a distancia, no era pertinente. ¿Sí? Entonces, se decidió priorizar otro. Esa reflexión se puede estimular con sus colegas de sus liceos y especialidades. Luego que se definió el TP inicial, se pensó con los colegas reflexivamente, ya entonces, ¿desde qué otra asignatura se puede fomentar que se logre ese objetivo de aprendizaje? Entonces, un colega dijo, en matemáticas, abordando escalas, porque si lo que tenemos que hacer son planos, tengo que abordar matemáticamente cómo hacer transformaciones de escala. ¿Ya? Y también, como voy a trabajar con materiales para hacer redes de gas, agua y evacuación, puedo, por ejemplo, cubicar materiales. ¿Ya? Entonces, se escogió matemática para hacer esos dos ejercicios y se podrían trabajar en módulos de matemática, con el profe de matemática, en tiempos de matemáticas, hacer un ejercicio vinculado a un puro proceso articulado o integrado de aprendizaje. Asimismo, definieron que el lenguaje, como el objetivo de aprendizaje decía, identificar la simbología y las nomenclaturas específicas para eso, dijeron, pero desde el lenguaje
puedo desarrollar un objetivo de aprendizaje que tiene que ver con comunicación a través de, por ejemplo, infografías. ¿Ya? Entonces, desde el lenguaje se podía trabajar la construcción de infografía que resuma la simbología y nomenclatura específica. Ya resolvimos con ese ejercicio reflexivo la primera patita. La segunda patita sería entonces ahora, ¿qué desempeño o producto final me va a permitir ver que el estudiante logró ese objetivo de aprendizaje? Y los colegas empezaron a pensar y dijeron, ya, que diseñen un plano de su casa, de la red de agua, gas y evacuación de su propia casa. Entonces, que en grupo identifiquen la red de agua, gas y evacuación de su casa y dibujen un plano. ¿Sí? Y entonces, que en grupo expongan ese plano. Si al final los estudiantes logran hacer eso, exponer el plano de su casa de gas, agua y evacuación utilizando nomenclatura y simbología, obviamente ya voy a saber si el estudiante aprendió o no. Entonces dijimos, ya, fantástico, pero ¿qué producto intermedio podemos hacer para ir escalonadamente hacia ese punto final? Entonces uno dijo la infografía del lenguaje, porque así nos aseguramos que dominan la simbología y nomenclatura, y los ejercicios de cubicación de matemáticas, o sea que tengan, por ejemplo, la cubicación del proyecto. Perfecto, ya teníamos esos dos elementos. Y por último, entonces, ¿qué experiencias de aprendizaje me va a permitir que el estudiante que no sabe hacer infografía, no sabe hacer un plano, pueda aprender a hacerlo? Entonces, pusieron como ejemplo, y esto fue a la rápida, falta mucho detalle, por ejemplo, videos de proceso. Entonces, que los estudiantes vayan haciendo videos de proceso de cómo ir diseñando la red de agua, o que el profesor haga cápsulas referidos a los elementos clave para lograrlos, y se los envían. ¿Sí? Ya, eso hasta ahí alcanzamos, se lo mencioné hasta ahí porque fue en 20 minutos, que es lo mismo que vamos a tener nosotros. Acá hay otro ejemplo de la República de Brasil, que lo hicieron y le incorporaran al diseñador gráfico algo que es muy pertinente en la planificación invertida, que son los criterios de evaluación. ¿Sí? Pero estos criterios de evaluación están referidos, en el caso de este ejemplo, a asignaturas general. Entonces, por ejemplo, la comprensión inicial fundamental que aparece aquí es formular interpretación de textos, hipótesis y puntos de vista, ¿ya? Y entonces la articulación entre asignaturas, lenguaje, historia y matemática, y los criterios de evaluación lo plantean acá como, secuencias de hechos o cambios relacionados, reconocimientos, puntos de vista, plantea el propio, infiere hipótesis y contraargumenta, elabora gráficos comparativos, elabora interpretaciones. Ese era un ejemplo desde asignatura general, pero que puede dar algunas pistas de cómo puedo ir diseñando yo desde 1A un criterio de evaluación que me permita evaluar si la comprensión fundamental se logra. Dicho eso, voy a avanzar. Acá están los mismos ejemplos, pero vacíos, para que lo hagamos en grupo y sepan que la presentación le va a quedar disponible, por si ustedes quieren ocuparlos, para promover integración curricular con sus colegas en sus establecimientos. Entonces, está la misma estructura que les planteamos, la conversación con los estudiantes, y por último una planificación ya más de orden como más administrativa o que da más especificidad para ir integrando, por ejemplo, los objetivos de aprendizaje genérico que identifiquen, los criterios de evaluación para tener más espacio, la descripción de la actividad, el desarrollo de la actividad, recursos que necesitan para hacer, evaluación de la actividad, incluir la pauta de evaluación, por ejemplo, y preguntas de reflexión o metacognición. Este es un ejemplo de planificación para elaborar todo el proceso, por ejemplo, que pueda durar 2 semanas y que integre distintas asignaturas. Por eso tiene este formato
para darle más especificidad. El otro es para hacer el proceso inicial, ¿ya? Y ahora vamos al trabajo autónomo. Claudia, ¿tú podrías explicar el trabajo autónomo? Claro, hola, buenos días. Bueno, ahora nos vamos a dividir en 4 grupos. Nos van a distribuir, Soledad, en 4 grupos. Y cada grupo va a tener que definir en qué especialidad quiere trabajar para hacer este ejercicio de articulación curricular a partir del diseño invertido. La idea es poder hacer un diseño que sea simple, pero que nos permita ver qué se requiere para poder hacer la articulación curricular. La idea es aprovechar este espacio para poder proyectar un desafío concreto, que puedan después ustedes trabajar con los docentes de las comunidades, que tenga sentido, y poder recibir retroalimentación luego en un plenario. Ese va a ser el ejercicio y eso lo explicamos después dentro de cada grupo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, porque sí, ya corre la hora. corre la hora. Entonces, sí. ¿Cuánto tiempo van a tener? Soledad, danos 20 minutos. 20 minutos. Sí. Ok. ¿Ya? Un segundo, por favor. Ahora tienen que ir aceptando la invitación. En la parte inferior del menú. Herramientas prácticas para orientar el diseño de aprendizajes articulados entre docentes TP y de formación general. Me sirvieron los ejemplos de integración curricular presentados. Recomendaré este taller en mi comunidad educativa. Sobre eso último, si les parece pertinente, identifiquen los colegas de formación general de sus establecimientos que les interese estar en un taller como este, y Soledad, vamos a hacer envío a los equipos directivos y también a las bases de datos de docentes TP que tenemos, pero ese taller, el del martes, recuerden, es para profesores de formación general y también a los docentes TP que son de las otras especialidades que no han estado trabajando en los nodos. Agropecuaria, párvulos, pesquería, qué sé yo, y las otras que no son de los 3 nodos que estamos ya trabajando hace un rato. Hay 15 respuestas. Y dicho eso, antes de despedirnos, les quería pedir si pueden incorporar en una palabra, voy a salir del Menti, ya vamos 16. No los vemos tampoco, Humberto. Ah, ¿no ven el Menti? No. Voy a tener ahí un problema mío, ahí se los comparto. Ese es el resultado hasta ahora. Súper buena la evaluación, agradecerles, colegas, qué bueno que consideren que les haya sido útil el taller. Agradecido también en el caso de la experiencia de los colegios que ya lo están implementando y ya tienen un trajín en esto, porque eso es lo bonito del trabajo en red. Así que qué bueno. Y por último les queríamos pedir, voy a
dejar de compartir aquí, mientras el resto evalúa. Pedirles, si en una palabra, los que quieran, oralmente o en el chat, decir cómo se van del taller, cómo se van de esta jornada de hoy. Así como al inicio les preguntamos cómo llegaban emocionalmente y de su cuerpo, digamos, de cansado, cómo se van ahora luego del taller, ya próximo Desafiada. ¿Catherine? Desafiada, en una palabra. Perfecto. ¿Qué otro colega? En el chat están apareciendo y no sé por qué no me cuesta tanto ver el chat. Sergio dice, más motivado de lo que ya estaba. Bien. Buena, Sergio. Gracias por el taller, dice Vanessa. ¿Alguien más quisiera compartir cómo se va de la jornada? Los colegas de 2020. ¿Ah? Agradecida. Gracias, siempre Elisa. uno aprende, siempre se aprende. Buena. Así que gracias. Gracias a ti también. No sé si algún colega de Educación 2020, ¿cómo se va también? Los colegas David, Claudia, Frederic. Feliz, súper satisfecha. Contento, sí. No, el equipo fantástico, la gente, la experiencia, la disposición maravillosa. Yo feliz, encantado y agradecido. Gracias, David, también y por apoyarnos desde Santiago en este taller. Aquí nos dicen con desafíos y motivación para realizarlos. Muchas gracias, me aclaran muchas dudas. Fortalecido, muchas gracias, motivada, con desafíos. Buenísimo. Bien, excelente. Entonces, que tengan un súper fin de semana, disfruten, cuídense, ustedes hagan cosas que les guste, regaloneen harto a sus queridos que tengan ahí cerquita, como los que tienen pueden abrazar y los que no, en abrazos virtuales, pero hagámonos harto cariño y nanay en estos tiempos duros, porque son duros, así que un abrazo grande y difundan el taller del 9 con sus colegas, porque así, de hecho, podemos también ir apañando desde Futuro Técnico esta reflexión con otros colegas, porque así puede hacerse una ola más grande. Así que un abrazo, que estén muy bien los colegas de 2020, si nos podemos quedar un ratito para evaluar la jornada internamente. Vale, que estén muy bien. Todo, chao, chao. Igual ustedes, chao, gracias. Cuídense. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Quiero un papel muy chico. Hoy se me olvidó sacar la foto de todos. ¿Dole, tú sacaste alguna fotito? Yo saqué y la subí en la sistematización ya. Yo soy una máquina, Sí, te aprovecho de pedir el tiro al Menti y te la mando el tiro. Chica. Yo, Menti, voy a pedir que... Espérame. Oye, ya pues. Ahí ya estamos nosotros. Somos los que somos. Parece que estamos, ¿cierto? Ya. Llegó Daniela. Hola, Lucía. Connie. ¿Ah? Estaba Daniela al final, pues. ¿Daniela? Estaba en nuestro grupo y no respondía. Ah. Cosas no respondía y de repente ahora yo dije que nunca estuvo, ¿cachai? Pero estaba. No. Está, pero bueno, salió súper bien y además que se manejaba súper bien él. Yo encontré que es una de las primeras veces donde fluyó, pero mucho así. Como que de pronto propusieron como unas cosas más o menos, pero de pronto un par de preguntas y empezó a como surgir, como, o sea, no sé cómo explicar, como que hubo... Sí, es que yo creo que se nota los talleres anteriores, porque ya conocían el instrumento, entendían la lógica, entonces también el diseño se hace mucho más fácil, y eso es evidente. Eso a propósito de que de lo que hablábamos, esto de como no repetir tanto, yo creo que ha sido bueno repetir,